Bueno, gracias por estar aquí. Estamos en nuestro segundo mensaje de la serie Por ti. Vamos a culminarlo el domingo de resurrección. Prepárense, dile de tu lado, prepárate. Es el mayor alcance evangelístico en el año que logramos tener, ¿ok? Hay mucha gente, se le genera la conciencia de acercarse a Dios y queremos aprovecharlo para que la gente conozca a Jesucristo. Amén. La semana pasada aprendimos que la persona que no conoce o se olvida de la gracia salvadora de Jesús no va a tener una relación auténtica con Dios. Amén. Y hoy quiero dejarte en este segundo tema esta verdad. Y quiero que me acompañes leyéndolo en pantalla. El que se siente culpable se siente indigno. Vive en el temor de ser castigado. Las tinieblas lo han cegado, pero en Jesús somos justificados. Amén. Y esto es una verdad impresionante. La persona que se siente culpable vive con el temor de ser castigado y las tinieblas lo han cegado, pero en Jesús somos justificados. Amén. La culpa es un sentimiento fuerte. Y no se le olvide esa palabrita, fuerte. La culpa es un sentimiento fuerte y profundo de remordimiento. Y es causado por sentirse responsables de algo, que al no ser solucionado sana y sabiamente, se convertirá en una fortaleza demoníaca que no permitirá que viva en libertad para hacer la voluntad de Dios. Ese sentimiento de culpabilidad es un sentimiento fuerte. Si no le da solución sanamente y sabiamente, se convierte en una fortaleza demoníaca que no te va a permitir vivir en libertad para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y quiero hacer una diferencia entre lo que es sentirse culpable y ser culpable. Si se ha violado la ley moral de Dios, si se ha violado la palabra de Dios, una persona es culpable. ¿Se sienta culpable o no? Y otra vez lo vuelvo a decir. Cuando tú violas la ley moral de Dios, cuando tú haces o dejas de hacer de acuerdo a la indicación divina en su palabra, tú eres culpable. ¿Te sientas culpable o no? Porque hay gente que a pesar de que sabes culpable, no se siente culpable. Le da el síndrome del Arismendi Mochorejas. ¿Alguien de aquí sabe quién es el Arismendi Mochorejas? Uno de los secuestradores más sanguinarios de un tiempo en México. Él era culpable de secuestros y se caracterizaba porque le mandaba o dedos u orejas a la familia del secuestrado. Cuando lo atrapan, le hacen una entrevista y le dicen: ¿y cómo te sientes? Bien. Pero le cortabas la oreja a la gente. ¿Eso no te causa remordimiento? No. Era mi trabajo. ¿Alguien está entendiendo aquí? Amén. Dile de tu lado, no te va a dar el síndrome del mochorejas, que a pesar de que sabes que estás mal, y tú dices: no me siento mal. Bueno, ¿te sientes o no te sientas mal? Eres culpable. Amén. Pero por otro lado, el mero hecho de sentirse culpable no quiere decir que se haya transgredido la ley de Dios. Pero ambas, tanto si te sientes o eres culpable, necesitas que Dios te haga libre. Quiero platicar mi experiencia respecto al sentimiento y la culpabilidad que había en mi vida. Y quiero hablarte acerca de cómo yo me sentí culpable sin haber pecado. Yo trabajaba en el hospital de cardiología. En el hospital de cardiología había un área que se llama infectología. Y había heridas muy grandes, heridas de todo esternón, cirugía cardiovascular. A veces tenía que tomar la vena safena, que es la vena más grande, que viene de esta porción de la pierna, y se tenía que abrir todo esto para poderle sacar la vena y hacerle un famoso puente cardíaco, el bypass, a los que están infartados. Eran heridas que, si no se cuidaban, realmente se afectaban. Y ahí en la infectología encontraron una solución que ayudaba a la pronta restauración de la piel, rápido. Entonces, un hermano de la iglesia llamado Beto
tuvo una herida en su empeine de su pie. Me habla el pastor y me dice, oye, ¿crees que ahí pueden ayudarlo? Claro que sí. Nada más nos ponemos de acuerdo para poderle ayudar a Beto. Pasaron 2 días. Después de 2 días me hablan y me dicen, Beto está en el hospital. Ve a verlo. Cuando voy a ver a Beto, mi amigo, el empeine lo tenía putrefacto. La piel estaba infectada, estaba podrida. Era un olor muy fuerte. Yo lo empiezo a ayudar. Y cuando le empiezo a ayudar, lo llevamos a un hospital. En el hospital estaba atendiéndolo un doctor que estuvo conmigo ahí en el hospital. Y le dije, ¿cómo ves? Me dice, al pie hay que darle cuello. La infección llegó hasta el hueso y los huesos están molidos. No se puede hacer nada por el pie. ¿Cómo creen que me sentí? Me sentí culpable. Y le tuvieron que mochar su pie a él. Y cuando me dice, le cortaron su pie a Beto, yo me sentí culpable. Yo no pequé, yo no hice nada malo contra Dios ni contra él. Pero el día que me enteré que le cortaron el pie, me sentí culpable. Y fui con él y recuerdo que le dije, perdóname Beto, porque quizá desde que me dijeron yo hubiera hecho algo más. Y me dijo, no te preocupes. Esto no fue de un día ni de 2 días. Esto fue de años. Y yo me descuidé. Pero yo me sentí culpable. Pero sí hubo un momento en mi vida, en mi caminar en Cristo y en Cristo, que cometí un acto inmoral delante de Dios. Pequé contra Dios. Y cuando pequé contra Dios, esa culpabilidad empezó a obrar en mí. De tal manera que venían acusaciones sobre mi vida, a manera de pensamientos, a manera de sentimientos, venían esas acusaciones. Y había un sentido de culpabilidad de que porque lo que yo había hecho con la otra persona, aquella otra persona se alejara de Dios. Y no solo se alejara de Dios, sino que empezara a hacer ese mismo acto inmoral con muchas personas y que se alejara de Dios. Y era un tormento el que muchas veces llegaba a mi mente ese tipo de acusaciones y condenaciones. Lo que hice la mandó al mundo. Lo que hice la mandó a actos inmorales. Lo que hice no va a hacer que su familia se acercara a Cristo. Eso era con respecto a la otra persona. Pero después entró un sentimiento de culpa sobre mí, de que por mi acto inmoral, entonces los planes que Dios tenía para mí se arruinaran. Que yo ya no podía llegar a los planes que Dios había hablado sobre mí. Y ese sentimiento de culpabilidad me frenaba, me limitaba. Le di lugar a ese sentimiento de culpa que tuve que ser liberado. En una clínica espiritual vino el pastor de Conquistando Fronteras, que se llama Alejandro Escobedo. Por cierto, él va a ministrar allá en el Congreso de Alabanza en Veracruz. Y de una clínica espiritual. Y era tal el poder de Dios, tal la presencia de Dios en esa actividad, que yo caí de rodillas. Pero cuando yo caí de rodillas, entró en mí un miedo y un temor. Pero cuando oran por mí, fui liberado. Esa ha sido mi experiencia respecto a lo que es la culpabilidad. Una de las mayores razones por las que muchos hijos de Dios no están viviendo en plenitud o incluso viven en derrota se debe al sentir de la culpabilidad. La culpabilidad es una de las armas más poderosas que tiene Satanás contra nosotros. Esa culpabilidad nos derriba, nos hace sentir sucios, nos hace sentir indignos, nos desgasta nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Pero quiero decirte algo, Jesús vino para limpiarnos de nuestros pecados y librarnos de toda culpa. Alguien tuvo que haber dicho amén o algo así. Amén, amén. Jesús vino para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda culpa. Amén. Amén. Si quieres vivir una vida de victoria espiritual, es necesario tener una conciencia libre de culpabilidad. Y en mi experiencia ministrando a otros, a lo largo de mi ministerio, a lo largo de mi vida en Cristo, me he encontrado con creyentes que son completamente inutilizados por la culpabilidad. Algunos hasta han abandonado los caminos del Señor porque se sienten hipócritas. ¿Cómo le voy a cantar a Dios? ¿Cómo le voy a servir a Dios si hice algo malo? ¿Cómo voy a seguir haciendo la voluntad de Dios si yo ya era un líder, si ya era alguien que estaba envuelto en la obra, si yo era alguien que ya tenía cierta confianza y pequé?
No me puedo venir a presentar delante de Dios. Es más, ni quiero ver ni a mis pastores. Yo no quiero ni ver a mi liderazgo porque sé que pequé. Me siento hipócrita. Y deciden irse. Otros sienten que no son dignos ni merecedores de poder ser bendecidos. ¿Cómo voy a ser bendecido si fallé? O sea, no me cabe en la cabeza. Porque relacionan pecado, castigo. Pecado, no bendición. Y se sienten así. Y otros deciden mejor abandonar a Dios y no acercarse a Él por sentir que Cristo nunca les va a perdonar, que su pecado fue tan grave que no van a poder ser perdonados. Pero hay otros que cargan con culpas falsas. Voltea con el de tu lado y dile: culpas falsas. Mira, se adjudican y se responsabilizan por los actos de otros. ¿Sabes cuántos padres se sienten culpables por el error de sus hijos? Por mi culpa, porque... Y empiezan a sacar un montón porque no estuvo con ellos, porque no les di, porque no les hablé, porque no les estorbé. Y cuando sus hijos toman una mala decisión, ellos se adjudican la falta, se responsabilizan de la falta de sus hijos y se sienten culpables. Pero también al revés. Hijos que se adjudican las faltas de sus padres. Padres que quizás se divorciaron. Padres que quizás dentro del hogar hay violencia. ¿Y sabes qué dicen los hijos? Es por mi culpa. Por mi culpa se están peleando. Y entonces los hijos se sienten culpables por las problemáticas de los padres. Pero gracias a Dios la Biblia dice que los hijos no son culpables de los pecados de sus hijos. Ni que los hijos son culpables de los pecados de sus padres. Alguien tiene que haber dicho amén o algo así. Pero escucha esta realidad, sí. Somos culpables de nuestros pecados. Sí, somos indignos de la presencia de Dios. Sí, somos indignos, no merecemos ser bendecidos. Sí, Dios no, por nuestros pecados, Dios no nos debiera de usar para bendecir a otros. Y sí, lo único que merecemos es condenación y castigo por nuestros pecados. Eso es lo que merecemos tú y yo. Pero esta realidad es una realidad sin Cristo. ¿Amén? Sin Cristo, sin su muerte, sin sus clavos, sin su corona, sin su cruz y sin su resurrección, somos indignos de cualquier bendición y merecemos justamente la condenación y castigo por nuestros pecados. Pero para aquel que esté en Cristo, diga conmigo: en Cristo. En Cristo. Es decir, el que está en la verdad de Dios, es decir, aquel que es guiado por el Espíritu Santo, no lo está. Muchos hemos oído de el que está en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Pero no sabemos qué es estar en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo, pastor? Estar en Cristo es estar en línea con la palabra de Dios. En la confianza y creencia de lo que la palabra de Dios dice. Eso es estar en Cristo. Amén. Estar en Cristo es que yo soy guiado por lo que dice la palabra de Dios, creo lo que dice la palabra de Dios y hago lo que dice la palabra de Dios. Eso es estar en Cristo. ¿Alguien está entendiendo esto conmigo? Ok, ahora escúchame. El que está en Cristo, el que está guiado por el Espíritu Santo, cree esta verdad. Y esta es la verdad. 2 Corintios 5:21. Cristo nunca pecó. Lea conmigo. Cristo nunca pecó. Pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Una persona que está en Cristo es inocente. Una persona que cree lo que dice la palabra de Dios, sabe que ha pecado, pero que en Cristo es declarado inocente. ¿Alguien está entendiendo esto conmigo? Pero a la gente le cuesta un poco entender esto. ¿A poco así nomás de fácil? Entonces, ¿ya Cristo me perdonó? Sí. Sí. Pero espérate. Déjame decirte dónde está el error de la mayoría de la gente.
no solo es decirlo, es entender que hay un acto verídico, un acto real, contundente, de que el que yo sea liberado de la culpa es porque alguien pagó por mis pecados. El que yo crea que mis pecados han sido perdonados, justificados, el que yo crea que soy libre de toda condenación y acusación, no solamente es porque lo declara o porque lo diga, hay un acto contundente de que soy libre. ¿Y sabes cuál es ese acto? Que Cristo entregó su vida para que yo fuera perdonado. Pero el error radica ahí. ¿A poco nomás porque yo lo diga? ¿A poco nomás porque yo lo crea? Sí. Pero no nada más hablamos de declaración. Hay un acto, hay una base legal que dice que alguien pagó por tus pecados, que te declaró inocente. Y por eso una vez más se lo vuelvo a decir. Cristo no solo perdonó mis pecados, me liberó de toda culpa. Amén. 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 Jesús tomó nuestros pecados, sufrió el castigo por ellos, para que nosotros pudiéramos ser declarados sin culpa. Jesús nos justificó. Amén. Pero aquí surge una preguntita interesante. Lea conmigo en pantalla. Si Jesús me perdonó haciéndose culpable y sufriendo el castigo por mis pecados, porque en muchas ocasiones aún me siento indigno y culpable. Otra vez, muchos de nosotros entendemos que Cristo perdonó nuestros pecados, pero como que pensamos que nada más es pasajero y momentáneo. Pero a veces hay cristianos, creyentes sinceros, que aman a Dios, que se siguen sintiendo indignos y culpables. Pero ¿qué le parece si dejamos que la Biblia responda a esta pregunta? Leamos Romanos 8, del 33 al 34. Y quiero que me acompañen juntos en esta lectura. Amén. 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 Dice el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Bien la respuesta. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Es la respuesta? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y te voy a enseñar que hay tres cosas que te van a acusar. Satanás, las personas y tú mismo. Satanás sabe que si vivimos en culpabilidad, viviremos lejos de Dios y atados, atrapados. Así que constantemente nos acusa e incluso usa a otros e incluso al engañarte a ti, te va a usar a ti. Así que voltea con el a tu lado y dile, no te vaya a usar a ti contra mí. Y cuidado porque te puede usar a ti mismo. Y esto sucede un poquito más entre padres e hijos, entre cónyuges. A veces ya no tiene que estar tan presente porque usa a tu cónyuge. Y vaya que si te acusa, y vaya que si te condena, y vaya que si te culpabiliza. A veces el diablo no tiene que estar tanto tiempo en tu casa porque los padres culpabilizamos, responsabilizamos de todo a los hijos. Y a veces ni siquiera tiene que usar a otras personas, a veces te engaña a ti y te pone una idea en tus pensamientos que la empiezas a masticar, la empiezas a morder, te la tragas toditita la mentira y eres tú mismo condenándote y acusándote. ¿Amén? Amén. Ahora escuche. Así que lo que él va a hacer es constantemente acusarte y usar a otros y a ti mismo. Pero es interesante la palabra acusar. Aquí dice, ¿quién me acusará? La palabra acusar significa buscar culpa de manera legal. El diablo siempre va a buscar que tú te equivoques y atentes contra la palabra de Dios y lo primerito que va a hacer es culpabilizarte legalmente. La palabra acusar significa perseguir a alguien para que pague la deuda. Y la palabra acusar significa interrogarte hasta encontrarte culpable. La palabra acusar significa señalar para culpabilizar. ¿Amén? Ahora escucha. El diablo,
que su nombre significa calumniador y acusador. ¿Qué nombre significa diablo? Calumniador y acusador. Constantemente nos acusa y quiere hacernos sentir culpables e indignos. Si esta mentira la crees, le estarás dando lugar para que edifique una fortaleza en tus pensamientos y emociones que se opondrán a la verdad. Entonces el diablo constantemente va a empezar a ponerte pensamientos y pone el primer ladrillo, siguiente pensamiento de culpabilidad, pone el siguiente ladrillo, y así va a empezar a poner ladrillos hasta que cree una fortaleza. Y llega el momento en que cuando la palabra de Dios quiere llegar a tu vida, hay una fortaleza que no quiere que entre la verdad, porque el día que conozcas la verdad, serás libre. ¿Alguien está entendiendo esto conmigo? Y es interesante cómo trabaja el diablo. Primero el diablo te engaña para que tú peques. Te pone ideas en tus pensamientos. Si no desechas esos pensamientos te van a generar emociones. Y esas emociones, cuando tú ya sientes algo, entonces esas emociones te van a llevar a pecar. Todo comenzó con un pensamiento mentiroso y engañoso, que el diablo quiso que tú lo tomaras por verdad. El día que lo tomaste por verdad, tus emociones empiezan a mover y empiezas a tomar decisiones. Una vez peques, la segunda parte del diablo es culpable. Eres un culpable, eres un hipócrita, eres un falso. Y fíjate lo que hiciste, Dios no te va a perdonar. Qué ironía, ¿no? Dile de tu lado, así trabaja el diablo. Y constantemente te acusa. Apocalipsis 12, el 9 y el 10 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿La qué? ¿Sabe quién engañó a Adán y Eva para que cometieran un pecado contra Dios? Muy bien, ¿verdad que sí lo estamos entendiendo? Que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cuál es su labor? Engañar. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces una gran voz en el cielo que decía: escucha esto, palabra de Dios, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, me ayuda a leerlo por favor, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Te duermes y si tú tienes un sentimiento de culpabilidad, en la noche te duermes con ese pensamiento. Te despiertas y te despiertas con esa misma acusación, día y noche. Amén. Esa es su labor, ese es su trabajo. Y sabemos que el diablo acusa, pero también otras personas lo pueden hacer. Ponte con a tu lado y dile: déjame verte la cara. Aunque venga muy arregladita, muy arregladito. Vi una película que se llamaba El diablo se viste a la moda. ¿Verdad que sí? Y lamentablemente a veces otras personas lo pueden hacer. Y te culpan, te calumnian, te responsabilizan de todo. Pero lo más triste y más fuerte es, aún nosotros mismos pudiéramos consciente o inconscientemente acusarnos y hacernos sentir indignos de su presencia y bendición. Pero esto no debiera ser así. Esto no debiera ser así. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 4, del 3 al 4. Lean conmigo. Yo, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. ¿Quién lo estaba juzgando? Nosotros. O por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Algunos de nosotros somos excelentes jueces. Hay algunos que se miran en un espejo y dicen: soy tonto, soy tonto. Otra vez me volvió a pasar lo mismo. No entiendo. Soy una burra. Tengo cabeza de teflón, nada se me pega. Yo nunca voy a cambiar. Sigo siendo la misma.
y ya tú le pones el apelativo que tú le pones. Voltea con la otra lado y dile, ¿qué juicio has hecho sobre ti? Y dile que te diga, para que no te sientas mal, para que veas que también ella baila con el mismo tango. Ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Ahora escúchame, no nos equivoquemos, porque hay algunos ya están diciendo, ya ves, nadie me puede decir nada, no me puedes juzgar, solo Dios me puede juzgar. Dile a tu lado, tranquilo, brother. Más bien este verso muestra que nuestra dignidad no viene del juicio de los demás, incluso no viene al considerar si estoy bien o mal. Quien justifica y quien me juzga es el Señor. Amén. Pablo exhorta que no nos detengamos y no nos estacionemos en el juicio de la gente, ni en el de nosotros, porque hay gente que se estanca, que se estaciona, que se ve limitado cuando otros lo juzgan. ¿Alguien está entendiendo esto conmigo? Amén. Pablo establece que no somos justificados si nos sentimos bien o nos sentimos mal, o porque nos consideremos si somos buenas o malas personas. No, él dice, el juicio y la justificación vienen de Dios. ¿Quién justifica? Dios. Dios es el que justifica. Ahora escúchame. Él es el juez, no la gente, no nosotros. Otra vez se lo voy a volver a decir. Él es el juez. No son las demás personas, ni eres tú. Solo Dios puede declararnos justos. Y ya lo hizo en Cristo Jesús. Amén. Voltea con el gato y dile, ya lo hizo, bro. A menos que te dé el síndrome del 1000 usos. A ver, pastor, platíqueme. No es bíblico, pero es real. ¿Alguien aquí ha visto la película del 1000 usos? Yo cuando la vi me puse a llorar. Le va como en feria y un día cometió un ilícito, lo engañaron y lo meten a la cárcel. Y él está ahí en la cárcel, se desarrolla dentro de la cárcel. Al final vive feliz, pero adentro de la cárcel. Y hoy día el juez, la autoridad máxima legalmente, le dicen, acabó su condena, es libre. Ahí van sobre el 1000 usos, ¿no? Y le dicen, 1000 usos, ¿qué? Que ya eres libre. Ya soy libre, sí. ¿Y qué creen que hizo cuando recibió la noticia? No se quiso salir. Se echó a correr por todo el penal. Y ahí van los policías a quererlo sacar. Mira, tú eres libre y te echas a correr y todo piensas que no eres libre. Eres libre, en Cristo Jesús tienes libertad. Ah, no, pero yo estoy mal. Yo pequé. Sí, precisamente por eso Cristo fue a la cruz a morir por ti. No, pero es que usted no conoce todo lo que pienso, siento y hago. No lo sé, gracias a Dios, y me cuentes, no quiero tener pesadillas. Pero entonces estás diciendo que sí cometiste un ilícito, cometiste un pecado, cometiste una falta así. De eso te perdonó Cristo. Ah, no. Ah, vente, vamos para afuera. Y te echas a correr para adentro. Otra vez voltea de tu lado y no vayas siendo tú, bro. Algunos todavía pensarán, no, pero ¿a poco nomás así, Dios? Así nomás lo que hizo Jesús en la cruz, sí. Pero ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? Mira, sencillamente, el que es culpable es condenado, punto. Eres hallado culpable, eres condenado. ¿Qué significa? Mereces castigo. Eso significa. Por eso, en este sentido, la paga del pecado es muerte. ¿Eres pecador? Sí, muerte. Fácil, así está claro. Y la verdad, todos hemos pecado, todos estamos condenados. El castigo es la muerte espiritual, la muerte física. Esa es la justa condenación de nuestros pecados. Por eso es claro, al principio dije que sin Cristo somos culpables,
somos indignos, merecemos condenación y castigo por nuestros pecados. Sin embargo, Pablo cuestiona, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará a aquellos que están en Cristo? Voltea con el de tu lado, ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? No los escucho. ¿Estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? ¿Estás en el juicio de la gente? ¿Estás en Cristo o estás en la condenación del diablo? ¿Estás en Cristo o estás en tu propia autocondenación? Entonces otra vez dile, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Y esa es la preguntita que el Satanás te retumba en la cabeza. Tú eres culpable. Tú eres un hipócrita. Tú eres un falso. Tú eres un mentiroso. Tú eres un engañador. ¿Alguien está entendiendo esto? Ay, no se diga, ¿verdad? Cuando te dice tu esposo, tu esposa, tú eres esto, tú falso, tú mentiroso, tú hipócrita, tú falsa. A ver, dile a tu lado, a ver, síguele con los tú. Tú nunca cambies. Tú sigues siendo el mismo. ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Sí? ¿Ok? ¿Quién condenará? Si Cristo es el que murió. ¿Qué está diciendo? ¿Quién te va a condenar? Pues mira, me condena el diablo, me condenan mis actos, me condena la gente. Sí, pero Cristo murió. Es decir, Cristo ya pagó por la condenación de tus pecados. Por eso es que no nada más se trata de decir, es que Cristo ya me perdonó. Sí, pero Él tuvo que pagar por tu pecado. Así es que no solamente es decirlo, lo creo porque Él padeció la cruz. Él murió el castigo por mí. Así es que yo soy culpable. Yo cometí un acto pecaminoso, cometí un acto inmoral y me tocaba pagar a mí la consecuencia. Pero vino Cristo y dice, yo la pago por ti. Entonces, si yo salgo libre de la cárcel, salgo libre de la cárcel por lo que hizo Él. A quien le costó pagar la fianza fue a Él. A quien le costó pagar la libertad de mi vida fue a Él. Y si tú no entiendes esta verdad, seguirás atado. Seguirás en la prisión de la culpabilidad. Y no serás libre para hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien está entendiendo? Tú no vas a poder llegar a las dimensiones de plenitud que Dios quiere para ti, para tu matrimonio, para tu ministerio, para esta ciudad. Por eso muchos todavía se ven limitados. ¿Cómo Dios me puede usar a mí para tan grandes cosas? Pues si me drogué, fumé, mentí, engañé, robé, adulteré, forniqué. Sí. Y eres culpable, como yo. Pero ¿sabe quién te hizo libre? Gloria a Dios. Cristo. ¿La gente te puede condenar? ¿Tú mismo te puedes condenar? Sí. ¿Satanás te puede condenar? Sí. Pero ¿quién te perdonó? ¿Quién te hizo libre? ¿Y cuál es la prueba real, fehaciente, fidedigna, contundente de que Él pagó por ti? Su sacrificio. Jesús nunca pecó, pero fue declarado culpable. Llevó la condena y castigo de un pecador. Sufrió la cruel y horrible muerte de la cruz. Esto nos muestra el justo juicio de Dios. Lea conmigo en pantalla. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Jesús fue declarado culpable, condenado a la muerte en la cruz para que nosotros fuéramos justificados, para que fuéramos declarados sin culpa, sin condenación. Por tanto, dignos de relacionarnos con Él, por eso dignos de ser bendecidos por Él y ser usados
usados para bendecir a otros. Así es que Cristo no solo murió para perdonar tus pecados, también para librarnos de la culpabilidad. Pero no solamente dice esto, el que también resucitó. Voltea con el lado y dile, Él también resucitó. La resurrección sella la justificación. Jesús murió para justificarnos y resucitó dando la bendición de una nueva vida sin culpa y en dignidad. Por eso cuando tú entregas tu vida a Cristo, tú puedes comenzar una vida sin culpas y en dignidad. Y dice, el que además está a la diestra de Dios. A la diestra de Dios significa a la misma autoridad de Dios. Y quiero ser claro con esto. Cuando tú estás en un tribunal para ver quién es culpable e inocente, la máxima autoridad, que es el juez, es el que dictamina si eres inocente o culpable. ¿Alguien está entendiendo esto conmigo? Es una máxima autoridad. El juez es la máxima autoridad. Amén. Y lo que el juez dictamine, eso es. ¿Te guste o no te guste? ¿Lo admitas o no lo admitas? Eres libre. ¿Estás claro conmigo? Entonces imagínate que de repente tú te equivocas, tú fallas, te arrepientes, le pides a Dios que te perdone. Entonces cuando el diablo venga a quererte acusar, cuando la gente quiere venirte a acusar, cuando tú no te quieres acusar, entonces Dios dice, ya lo declaré inocente. No nos gusta tu dictamen aunque eres el juez. Vamos a ser una autoridad mayor. Soy yo. Yo soy la autoridad mayor. Yo estoy sobre todo principal. Yo estoy sobre toda potestad. Yo soy sobre lo invisible y lo visible. Mi trono está por encima de todos. ¿Alguna preguntita? Sí, ese se merece el infierno. Ese se merece que no lo bendigas. Y ese se merece, escúchame, no ser usado por Dios. Tiene razón, nada más que yo ya lo declaré inocente. Sí. Y si quieres ir más para arriba, no hay. No hay. Yo estoy a la diestra del Padre. Él me entregó toda autoridad en los cielos y en la tierra. Así es que voy a usar la expresión. El Juan Camanei, el mero mero, la máxima autoridad. Vamos a utilizar términos bíblicos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Soy yo. Y ya lo declaré inocente y sin culpa. ¿Pero era culpable? Sí. Y ya pagaron por su error. Y ya pagaron por su pecado. Es inocente. Ahora voltea con el letrero y dile, la máxima autoridad tiene que ser inocente. Y entonces el diablo dice que te acusa delante de Dios. ¿Cuándo? Noche. Y culpable, 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 culpable. ¿Y qué dice Jesucristo? Otra vez. Inocente. Libre de culpa. A ver, voltea con el letrero. ¿Cómo te cae esa noticia? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Pues no, pastor, pero pues ¿cómo? Si se equivoca. Sí. Y por eso después dice, el que también intercede por nosotros. ¿El que también qué? ¿El que también qué? Intercede por nosotros. No importa cuánto nos acuse el enemigo. Si tú reconoces tu pecado, si tú lo confiesas y te arrepientes y pides ser perdonado y clamas por la sangre de Cristo Jesús, Él te perdona porque es nuestro abogado. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, ¿cómo dice?
El diablo te dice pecador, hipócrita, falso, mentiroso, engañador. Y ya tu papá, tu cónyuge, tus cuates, ya ni se diga borracho, mentiroso, ratero, todo lo que te diga, todo lo que te dice, irresponsable, todo lo que te dice. Y tú de repente te dices, nunca cambio, no puedo seguir adelante, pero fíjate lo que dice la palabra. Hijito mío. Es por aquí, aquí hubiera dicho Jesús, hipócrita, falso, mentiroso, engañador, pero no lo dice, una vez en Cristo dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, son hechos hijos de Dios. Eres hijo de Dios. Pero viene el diablo y ¿qué te dice? Fornicaria, adúltera, borracha, marihuana, iracunda. A ver otra vez, síganme. ¿Cómo te ha dicho? Sí, ¿cómo te ha dicho? Dime, por favor, dime cómo te dice el diablo. Dime cómo te dice la gente. Dime cómo te dices tú mismo. Pero viene Jesús y dice, hijito mío. ¿Y crees que Él no sabe tu mal pensar? ¿Crees que Él no sabe tu mal sentir? ¿Qué crees que Él no sabe tu mal actuar? Lo sabe. Pero ¿sabes cómo te dice? Porque el que está en Cristo es hijo de Dios. Amén, gloria. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El que sigue. Y si las fallas, y si las riegas, y si te resbalas, y si se te chispotea. ¿Alguien te entiende esto? Amén. Y si un rato te emocionaste, te ganó la pasión, no pensaste, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Salvador. ¿A Jesucristo qué? Salvador. Cuando yo entendí esto, aquí estoy delante de ti, viajando a las naciones, edificando iglesias, teniendo un matrimonio digno, glorioso, bendito, disfrutando de la presencia de Dios, cada día, deleitándome, gozándome en su presencia, siendo bendecido por Él, por la gente, siendo bendecido con su palabra, con su Espíritu Santo, pero además siendo usado para bendecir a muchos. Y aun cuando me equivoco, fallo, puedo recurrir a Cristo y Él me dice, hijito, ven para acá. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Hijito. A ver, voltea con el actual y te dice, tú eres hijo de Dios. Hijo de Dios. Pastor, entonces si ya soy creyente y estoy en Cristo y cuando peco y me equivoco, eres un hijo de Dios que ha pecado y que ha roto su armonía en su relación con Cristo, pero sigue siendo su hijo. Tú que eres papá, a veces tu hijo se equivoca, falla, rompe el jarrón de la sala. Híjole, ¿cómo te pones? Ay, y por eso deja de ser tu hijo. Pero si se rompe la armonía en la relación entre padres e hijos, sí. Y dices, ¿la regaste? ¿Ve? ¿Cómo le vamos a hacer? Perdóname, papá. Claro que sí. Ni modo. Ahí pensaba echar las cenizas del perro y del gato. Pero... ¿Alguien me está entendiendo? Amén. ¿Alguien me está quedando claro esto?
quiero hacer 3 llamados hoy al altar. Y cuando digo altar, el altar es un lugar de encuentro con Dios. Para que hoy el poder de Dios y tú terminen con la culpabilidad. Y el primer llamado que quiero hacer es